Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 27 de octubre del 2025, momento en que estamos grabando este video o este podcast. Y mañana 28 se cumplen 8 años del primer mensaje de Q. El primer mensaje que, como ustedes recordarán, era un poco difícil de creer y a muchas personas les sembró, digamos, la esperanza de que algo podría ocurrir, pero al final realmente no ocurrió lo que se decía en esa publicación, y hasta el día de hoy está pendiente el saber si es que esa publicación va a ocurrir o no, ¿no? Esa publicación, la número 1, decía, primero, habían publicado, para empezar, como anónimos. Estas publicaciones eran como anónimos, todavía no firmaban como Q. Y decía, primero, Hillary Clinton será arrestada entre las 7:45 de la mañana y 8:30 de la mañana, de hora del este, el lunes en la mañana, el 30 de octubre 2017. Y esto lo compartieron nuevamente, y luego decía, la extradición de Hillary ya está en marcha, efectiva desde ayer, con varios países, en el caso que haya una escapatoria a través de fronteras. Luego se decía que el pasaporte había sido ya, digamos que lo habían soltado una alerta de pasaporte, y la alerta estaba efectiva desde el 30 de octubre a las 12:01 de la mañana, que se esperaban también disturbios masivos organizados en contra de esta situación, ¿no? Y que otros podrían escapar también de los Estados Unidos. Luego decía que los militares estadounidenses conducirían una operación mientras la Guardia Nacional sería activada. ¿Cómo pueden probar esto? Decía, localicen a un miembro de la Guardia Nacional y pregúntenle si ha sido activado para cumplir su deber el día 30 de octubre en las ciudades más grandes de los Estados Unidos. Y esta fue la primera publicación de Q. Entonces, a cumplirse 8 años, el día 22 de octubre de este año 2025, hicimos una pregunta, les dejamos un mensaje en la mayoría de nuestras plataformas de red social. Lo pusimos en Patreon y nadie nos respondió allí, ¿no? Para ver si alguien tenía preguntas sobre Q. Lo pusimos en X también, nada, no hubo ninguna respuesta. Lo pusimos en castellano, por si acaso. Lo que pasa es que X nos traduce todo al inglés, ¿no? Aquí está en inglés, pero lo pusimos en castellano. Lo pusimos en Truth Social, tampoco nada. Y bueno, solamente obtuvimos respuestas en YouTube y en Telegram, y eso es lo que vamos a leer. Aquí empezamos. Ericelda en YouTube, ¿no? Con YouTube empezamos. Ericelda dice, solamente los que somos de la misma tribu sabemos qué significa BWWG1, WWGA, ¿no? Donde va uno, vamos todos, ¿no? Where we go one, we go. Where we go one, we go all. Fernando Eliana, me gustaría, supongo que se olvidó de la palabra saber, ¿no? Me gustaría saber qué piensan ustedes con una cápsula de Q que decía a Israel lo vamos a dejar para el final. Bueno, esa es la publicación, la famosa publicación en donde decían que a Israel no se le había mencionado por una razón específica y que lo estaban dejando para el final. Nadie sabe efectivamente de qué estaban hablando en ese momento, de qué se trataba. Así que todavía sigue la duda de saber por qué mencionaron eso, ¿no?
Luego, Lilian Judith dice aquí, ¿en el mapa mental de Q se encuentra incluida América del Sur o solamente el norte y Europa? ¿Cuál es el alcance, hasta dónde y qué planos abarca el proyecto de Q? Y pregunta, plano físico, mental y espiritual. Gracias por la oportunidad. Bueno, te cuento que la operación Q fue una operación de gente muy cercana a Donald Trump, obviamente con la participación y aprobación de Donald Trump también, pero todo se centraba en la corrupción de los Estados Unidos. Ahora, tomando en cuenta que los grupos globalistas se infiltraron y corrompieron mucho del gobierno estadounidense y de los poderes y de diferentes instancias en realidad, no solo los poderes, ¿no? Porque podríamos hablar de las grandes corporaciones, de cualquier industria farmacéutica, tecnológica, todas estaban y hasta ahora seguramente tienen infiltrados, ¿no?, del globalismo. Entonces, la operación de Q se centraba en despertar a los estadounidenses para que tomen acción, no tomen acción violenta, sino para que se den cuenta de qué cosa es lo que estaba ocurriendo en su país y para que se vuelvan activos de manera política, no de manera violenta. Es decir, que participen en las elecciones locales, que se fijen que las listas de votantes estén limpias y no llenas de personas muertas o de más de 120 años de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Que participen también como supervisores de elecciones, etcétera. Más que nada, alentaba siempre a la gente a que haga su propia investigación y que no se deje llevar por lo que diferentes grupos dicen o por lo que los medios masivos de comunicación decían, ni tampoco por la falsa idea de que los que están en contra del globalismo son una minoría. Porque en esos momentos, que fue específicamente el 28 de octubre del 2017, cuando se empezaron a publicar estas cosas, en esos momentos no había tanta libertad de publicación de información como hoy. Había una gran censura que venía desde mucho antes de Q, tanto en redes sociales como en plataformas de video, como la que estamos usando en estos momentos, que es YouTube. Y entonces la idea de Q era, digamos, sobrepasar la censura impuesta por los medios masivos de comunicación y por las plataformas tecnológicas de redes sociales para que el pueblo sepa qué cosa estaba pasando detrás de escena, sin necesidad de romper o violar las leyes de seguridad nacional. Por eso es que muchas de las publicaciones eran simplemente una lista de preguntas para que la gente misma se responda a sí misma todas esas preguntas o que vayan a buscar información disponible en Internet, lo que se llama OSINT o Open Source Intelligence, ¿no?, inteligencia de fuente abierta, que es tomarse el tiempo de sentarse en la computadora o agarrar el teléfono y comenzar a buscar todo tipo de información más allá de los medios masivos de comunicación. Eso era lo que Q quería y se logró. Q no le decía a la gente qué pensar, Q no le decía a la gente secretos de Estado, no violaba la ley de seguridad nacional revelando cosas. Q nada más hacía preguntas y alentaba a la gente a que se responda a esas preguntas. Sergio Velázquez dice aquí, Q17, donde va uno vamos todos, lo mejor está por venir, confiemos en el plan, saludos. Viviana dice, solo espero lo mejor que se viene. Keko Ruiz dice, sería interesante mostrar el QMAP
e ir analizando gráficamente parte por parte, pero en Rumble creo que aquí pueden censurar el video. Es bien gráfico y explícito, ideal para quien no entiende nada, despierte. Bueno, sí hay varios mapas que ya se han publicado en todos estos años, ¿no? Muy interesantes, pero sería demasiado amplio mostrarlo aquí. Luego Felipe dice: Dios continúe bendiciendo grandemente a los Estados Unidos de Norteamérica. Dios ilumina al honorable presidente de los Estados Unidos para que continúe llevando por los mejores caminos a los Estados Unidos. Miss JO Chile dice: siempre he tenido la duda de si lo que le pasó al ex presidente Sebastián Piñera fue una operación encubierta de Q. Estoy segura que su, entre comillas, muerte fue una simulación con la cooperación de fuerzas de la milicia. ¿Ustedes pueden recopilar algún antecedente o tienen información que nos lleve a algo relacionado con Q? Muchas gracias y cordiales saludos para ustedes, Feriliana, desde el norte de Chile. Bueno, mira, con respecto a Piñera, sí, no te podría decir nada porque lo único que supe fue que supuestamente fue un accidente, ¿no? Donde murió, un accidente de helicóptero. Pero, como dije hace unos instantes, ¿no? La operación de Q se centra básicamente en destapar la corrupción, o se centraba, ¿no? Porque dejaron de publicar a fines del 2020. Claro que hubo algunos mensajes luego, como en el 2022 creo, pero mucha gente piensa que esos no son de Q. Pero bueno, la cuestión es que toda la operación hasta el 2020 se centraba en simplemente destapar la corrupción para los estadounidenses y que tomen acción, ¿no? Ahora esta operación fue tan, digamos, comentada en otras redes sociales que tuvo una cantidad de seguidores tan inmensa que se amplió a todo el planeta. Literalmente todo el planeta seguía ya en cierto momento para el 2019 y especialmente el 2020, que nos quisieron encerrar con la pandemia, ¿no? Nos quisieron encerrar por años, especialmente en el 2020, más gente todavía comenzó a seguir a Q. Pero la idea era sobrepasar la censura, ¿no? de el globalismo. Ahora pasemos a Telegram porque ya no hay más mensajes aquí en YouTube. Y en Telegram, José Hans dice: ¿cuándo Q y los sombreros blancos comenzarán a decir toda la verdad que nos ha sucedido desde eones a la fecha? Bueno, digamos que en su momento Q mencionó ciertas cosas con respecto al satanismo y a cierto grupo dentro del globalismo y de la corrupción estadounidense que efectivamente adora al satanismo, ¿no? Pero no hay mayor información sobre otro tipo de información, digamos, otro tipo de datos que nos lleven a eones, como dices tú, ¿no? Solamente está la información de lo que se llevó a cabo básicamente con respecto a, digamos que hay 2 o 3 temas principales tocados por Q, que son el escándalo de Russia Gate, el intento de golpe que quiso hacer Obama y todos los demás contra Trump en su primer gobierno, ¿no? Haciendo la farsa de Russia Gate. Y luego también hablan mucho de el fraude en las elecciones, diferentes elecciones. Hablan también mucho de cómo cometen fraude, especialmente los demócratas, en sus diferentes estados, pero también habla mucho de los republicanos. Así que en eso básicamente se trata, ¿no? Sí, a veces se tocaron temas de otro tipo,
como cuando le preguntaron si estamos solos en el universo y Q solamente respondió que ese era el tema más clasificado, que estaba más secreto, ¿no? Uno de los temas más secretos. Pero imagínate la inmensidad del universo, algo así contestó Q en esos momentos, ¿no? Pero no hay mayor información de ese tipo. Luego dice aquí Winter's Coming, dice: Q es una operación de inteligencia de la gente de Trump para crear un ejército de gente apoyando a Trump que investiga para comprender la realidad más allá de las mentiras del estado profundo. Q de cuestión, cuestionar, preguntarse, pensar sobre las cosas, dice, y descubrir las mentiras que gobiernan este mundo satanizado. Bueno, sí, su explicación se acerca mucho a qué cosa fue el plan de Q, pero el nombre, si bien es cierto, Q es question o preguntarse en inglés, ¿no? Empieza con Q. El nombre de Q en realidad apareció en varias publicaciones o varios mensajes después de que Q había empezado a publicar. Aquí estamos viendo las publicaciones desde la primera. Como ven, no había firma, y en algunas de las publicaciones más adelante comenzó a firmar cada mensaje con la frase Q Clearance Patriot, algo así como patriota con autorización Q, ¿no? Clearance es autorización. ¿Qué significa esto? Q Clearance es efectivamente una autorización de seguridad que existe, que si no me equivoco es emitida por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Y supuestamente es la autorización de seguridad más alta que existe, emitida por ese departamento del gobierno federal. Entonces, aparentemente, lo que intentaban decir era que quien sea que publicaba esta información tenía la autorización de seguridad más alta disponible, al menos públicamente, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen que existen autorizaciones muchísimo más altas que esta, ¿no? Pero esa era la idea de la firma de Q, que quien publicaba se identificaba como que tenía una autorización de seguridad de nivel Q. Esto obviamente con el tiempo se recortó y nada más firmaba como Q, y algunas de las publicaciones eran firmadas como Q y el símbolo más. Y cuando aparecía esa firma, mucha gente en los foros de 4chan primero y luego de 8chan comenzaron a identificar que en primer lugar esas publicaciones firmadas como Q+ tenían un tono diferente, tenían un tipo de redacción, palabras diferentes, digamos como más solemne, y con el tiempo muchos pensaron que los mensajes firmados como Q+ eran redactados por el mismo Donald Trump. De ahí viene lo de Q. Luego dice: Trump está protegido por Dios, por eso el milagro de la oreja que le permite vivir el tiroteo, ¿no? El disparo. Trump sabe demasiado y sabe despistar al enemigo de las oscuridades. De ahí tantas polémicas. Luego Dogbert dice: ¿quién es la mente detrás de Q? ¿Es verdad que su líder es John F. Kennedy Jr.? No, esta es otra cosa que inventaron también las personas que les gusta hacer clickbait, ¿no? Q mencionó muchas veces o hizo notar algunas frases o discursos de JFK padre, ¿no? Muchas veces. Pero no, la mente detrás de Q no es JFK Jr., ¿no? Incluso en una publicación, como ven aquí, la 2611, del día 12 de diciembre del 2018, ese día hubo una serie de preguntas y respuestas que Q estaba
haciendo con los que lo seguían en ese momento 8chan, si mal no recuerdo ya era 8chan. En los foros de 8chan alguien les preguntó, ¿JFK Jr. está vivo? Y Q directamente respondió, no. Así que eso fue todo lo que dijo con respecto a JFK Jr., ¿no? Mucha gente todavía, a pesar de esto, decía, no, debe estar tratando de despistar al enemigo, etcétera, etcétera. Pero no creo, ¿no? Efectivamente, JFK Jr. falleció lamentablemente en el 99 y luego de eso, quien ganó las elecciones para el Senado fue Hillary Clinton. Por eso es que muchos sospechan de Hillary con respecto a lo que le pasó a JFK Jr. Si JFK Jr. no moría, seguramente ganaba el sillón para el Senado en esos momentos. Continuamos. Hay profecías, dice Winter's Coming, hay profecías sobre Trump, un elegido por Dios que nadie esperaba, siendo Trump un tipo multimillonario de la prensa rosa de Estados Unidos. Bueno, sí, te cuento que hemos visto a algunos pastores cristianos de diferentes denominaciones que hicieron hace muchos años predicciones, ¿no? Estos pastores que hacen sus ceremonias o sus eventos con todos sus seguidores en sus iglesias y que comienzan a, digamos, como casi entrar en trance, ¿no? Comienzan a digamos, improvisar desde el escenario en donde están e incluso con músicos en vivo, ¿no? Comienzan a improvisar y comienzan a soltar un montón de cosas e ideas que supuestamente están recibiendo y les viene directamente a la mente. Y hay muchas de estas profecías, específicamente de un pastor que en estos momentos no recuerdo su nombre, que pareciera que hablara de Trump, de Donald Trump, mucho antes incluso de que Trump fuera a ser candidato y fuera a ser elegido presidente, ¿no? Mucho antes. Así que está también ese dato interesante, ¿no? Gabriel Pineda dice, ¿de dónde podemos encontrar las notas de Q? Y si Q sigue publicando al día de hoy. Como dije, la última publicación de Q fue, para algunos fue la de fines del 2020, para muchos fue esta de aquí, ¿no? 8 de diciembre del 2020, en donde nos puso un link a un video en YouTube que tenía la canción del grupo Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It, ¿no? Algo así como no lo vamos a aceptar, no lo vamos a tomar o algo así, ¿no? Pero después, como les decía, en junio del 2022 hubo una serie de publicaciones adicionales. Algunas personas piensan que estas no eran de Q, otras piensan que sí. Lo extraño es que el mismo Trip Code, que es este código que les permitía a Q publicar de manera anónima en el foro, tener cierta seguridad, ¿no? de tener anonimato, es el mismo Trip Code que fue usado para las últimas publicaciones, ¿no? Pero si consideras estas, las del 2022, la última fue 27 de noviembre, así que no hubo más. Y las notas de Q, los mensajes de Q, los puedes encontrar en los siguientes sitios. Bueno, nosotros hemos creado un link a nuestro sitio web, divulgaciontotal.com/Q o /Q, ¿no? Cuando van, pueden ver esta página web en donde están las publicaciones traducidas al castellano, pero estas fueron traducidas automáticamente por Google. En algún momento vamos a revisarlas y ponerlas con la traducción como debe ser, no la traducción automática de Google. Pero mientras tanto está así nada más. Los números de orden que aparecen acá no son correctos. Esto es un trabajo todavía que está en marcha.
no lo hemos terminado, pero mientras tanto pueden entrar allí si es que quieren verlos en castellano. Pero también, digamos, antes de continuar, ¿no? Algunas personas se quejaban de por qué habíamos puesto publicidad en divulgaciontotal.com/Q. Y bueno, lamentablemente tenemos que poner publicidad en nuestro sitio web porque es la única manera en que podamos sostener el costo de alojamiento del sitio web. El sitio web no lo tenemos gratis. Divulgaciontotal.com tiene un costo de alojamiento y por eso es que tenemos que poner publicidad, ¿no? Si en algún momento todos los otros ingresos que Divulgación Total tiene, ya sea por videos o por suscripciones, pueden pagar también el alojamiento del sitio web, quizás en ese momento podamos quitar la publicidad, pero mientras tanto, lamentablemente tiene que seguir para poder seguir manteniendo el sitio web activo. También pueden ir a qalerts.app, que es esta página que les hemos estado mostrando, qalerts.app. Esta es la que, digamos, a mí me sirve más, la que consulto más si es que quiero ver los mensajes de Q. Es la más parecida a la que existía hace tiempo, que se llamaba qmap.pv. Esa lamentablemente tuvo que eliminarse porque le hicieron doxing al dueño de ese website y este hombre era un programador que trabajaba para un banco importante y los medios de comunicación apenas se enteraron de su ubicación, fueron a buscarlo, querían entrevistarlo, creo que hasta posiblemente corrió el riesgo o perdió incluso su trabajo, no estoy seguro, pero tuvo por eso que, digamos, desconectar su sitio web. Pero qalerts.app sigue funcionando y el otro también, hay otro que todavía continúa, que es qagg.news. AGG, ¿por qué? Porque es un sitio web que es un agregador, ¿no? Todos estos sitios web en realidad son agregadores. ¿Qué significa un sitio web que es un agregador? Es un sitio web que está todo el tiempo escaneando, digamos, el foro 8chan para ver si hay alguna publicación nueva de Q. Y apenas haya una nueva, la copian y la publican aquí en estos agregadores. Este que estamos viendo ahora es qagg.news. N-E-W-S, ¿no? qagg.news. Así que ya saben, todos estos sitios son los que, hasta donde sabemos, existen para continuar con consultando lo que Q publicó en su momento, ¿no? Entonces, continuando, dice aquí Agumama: ¿por qué se dice que los Q están repartidos por todo el mundo? ¿Es porque han hecho alianza con otros militares? Ah, mira, no había escuchado yo eso, ¿no? Supuestamente, la gente de Q son muy poquitos, muy poquitos. No se sabe quiénes son, aunque todo el mundo supone que Trump es uno de ellos. Ahora, los mismos de Q dijeron en alguna publicación que quienes saben de toda la operación son menos de 10 personas. Y esta es la publicación, si mal no recuerdo, en donde explicaban que son menos de 10 personas las que saben de toda esta operación. Es la publicación número 60. Y decían aquí, ¿no? Puedes contar la gente que tiene la imagen completa con 2 manos. De aquellos, menos de 10 personas, es decir, no necesariamente son 10, son menos de 10, solo 3 son
no militares. Es decir, solo 3 son civiles. O sea, ya sabemos que por lo menos deben ser 4, ¿cierto? Porque 3 son civiles. No sabemos cuántos son, pero son menos de 10 y más de 3. ¿Ok? ¿Por qué es esto relevante? Decían, ¿no? Teoría de juego. Más allá, decían, de un operador potencial que ha recibido órdenes o instrucciones muy específicas para su misión, nadie más tiene esta información. Y esta frase es importantísima, ¿no? Los operadores nunca divulgan, ¿ok? Así que cuando hay personas que dicen, no, yo tengo contacto con la gente de Q, los allegados a Q y a Trump, imposible. Esas más de 3 personas y menos de 10 que llevaron a cabo esta operación nunca van a divulgar lo que hicieron, nunca van a decir qué ocurrió, porque podrían poner en peligro de muerte, literal, a quienes estuvieron involucrados, ¿ok? Así que mucho cuidado con los que digan, sí, tengo contacto con Q, acceso a Q, ¿no? Ellos mismos dijeron que no existe eso. Menos de 10, más de 3, y 3 son civiles, no militares. Ahora, continuando. Akumama dice, Q tiene un plan que comenzaron a divulgar con gotas de preguntas. Sí, gotas se le dice porque en inglés le dicen drops a los mensajes, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Cómo pudieron predecir en ese entonces lo que exactamente está sucediendo en la actualidad? Bueno, sí, hay muchos mensajes que parecen pues predicción, ¿no? Parece que fueran adivinos, pitonizos. Muchos decían tienen la máquina del tiempo, tienen el visor looking glass, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que si lo llevamos al tema específico de tener información de inteligencia y de saber qué opciones tiene el enemigo para reaccionar de acuerdo a lo que tú publiques o las acciones que tú tomes, pues tú puedes predecir, ¿no? Predecir qué va a hacer el enemigo o qué cosas van a ocurrir en el futuro, ¿no? No es necesariamente viaje en el tiempo, o a no ser que estén utilizando visores remotos. No me sorprendería tampoco, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Es gente que tiene acceso a mucha información. Es como cuando, por ejemplo, si yo le digo a Ileana, por si acaso, a las 5 de la tarde va a venir alguien y va a tocar la puerta y va a dejar un encargo que es para mí. Ileana, si no tiene más información, Ileana me puede decir, eres adivino, sí vino la persona y te dejó algo para ti. No, es que seguramente yo le encargué a esa persona, yo ordené algo, yo hice que esa persona fuera y yo tenía la información y Ileana no. Es un ejemplo bien que puede sonar bien tonto y bien simple, pero es para dar una idea de por qué muchas de las cosas que dijeron parece que se están cumpliendo. Específicamente lo de Russiagate, ¿no? Ellos ya sabían cuáles eran los crímenes que se habían cometido en contra de la administración Trump y del propio Trump y del general Flynn. Entonces, lo único que faltaba era encontrar la evidencia para sacarla al público sin que se involucraran los infiltrados del Estado Profundo y sacarla poco a poco para que el público acepte que existe tamaña corrupción y que van a ser procesados judicialmente. Y es lo que ahora está ocurriendo poco a poco, con cargos irrisorios como mentir al Congreso, por ejemplo, ¿no? Pero está empezando a ocurrir. Es para ir acostumbrando al público.
Roberto CM dice, ¿es Q una operación para distraer a la gente creyendo que se está luchando contra los males de este mundo cuando en realidad es todo lo contrario? Para que la gente no luche ya que hay alguien luchando por ellos. Ya, es una pregunta interesante que mucha gente se la ha hecho durante estos años también. Y no creo, desde mi punto de vista, que sea una distracción para que el público no haga nada. Porque al contrario, Q todo el tiempo decía que la gente tiene que tomar responsabilidad, tiene que confiar en sí misma, que investigar por sí misma, no dejarse llevar por los medios masivos de comunicación. Lo que pasa es que el común de la gente, con las justas, tiene tiempo día a día de ir al trabajo, cumplir con sus obligaciones laborales y luego sus obligaciones domésticas en casa, y no tienen más tiempo, ¿no? Si ven un noticiero, ven solo los titulares que los medios masivos controlados por esos mismos globalistas que los esclavizan, les dan, creando una narrativa y una ilusión de una situación que realmente no existe y no es como se las están contando. Entonces, digamos que si lo que Q intentaba era hacer que la gente no haga nada, hizo un pésimo trabajo. Porque desde ese momento, fines del 2017, hasta hoy, 2025, al contrario, la gente cada vez más se informa, investiga, busca por sí misma. Los medios masivos de comunicación en los Estados Unidos han caído a sus ratings más bajos. Su credibilidad está por los suelos, nadie les cree absolutamente nada. La mayor parte de gente se informa por redes sociales y si es de política específicamente por la plataforma X. Y sí, en las redes sociales también hay un montón de mentirosos, charlatanes, etcétera, ¿no? Pero la gente está usando mucho el discernimiento para buscar la información que, digamos, les dé puntos de vista con los cuales poder, digamos, tratar de identificar en dónde está la verdad. Nadie absolutamente cree en los medios masivos de comunicación, salvo la gente que, como les decía, no tiene tiempo de investigar más allá de lo que los titulares de los medios masivos controlados por los mismos mafiosos les dicen. Kishia dice, a Q lo tomé como una forma de sembrar en la gente común el cuestionar la realidad que cree vivir, apuntando además al el camino por donde investigar, dudar, detenerse a observar y analizar. Justo más o menos lo que acabo de explicar, ¿no? Claramente el cometido de esta operación fue despertar a la gente ante el engaño profundo que crea esta Matrix manifestada por todos nosotros. Entiendo que los cerebros que operaban detrás de Q eran un grupo de militares de alto rango, ¿es verdad? Bueno, es la sospecha que tiene la gente, ¿no? Pero como ven, las mismas publicaciones de Q dicen que 3 eran civiles, ¿no? Si el fin fue realmente despertar a la gente, fue una preparación para lo que hoy se llevará adelante. Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente fue una preparación. Porque, en primer lugar, estas publicaciones no se hacían pues en Facebook ni en X, ¿no? Se hacían en unos foros que eran visitados nada más por gente que, digamos, eran gamers, ¿no? Los que les gusta jugar videojuegos online. Es decir, gente que a veces puede ser obsesiva cuando se trata de enterarse de algún tema en internet e ir a buscar, investigar hasta el último rincón de la internet para confirmar o descartar lo que se han enterado.
Por eso es que a muchos de los que usaban esos foros los llamaban autistas, porque son tan obsesivos por encontrar la información que prácticamente funcionaban como una mente colmena. Y para los que no recuerden, la gente de 4chan, el primer foro que utilizó Q, le hizo bullying literal al actor, ¿cómo se llamaba este actor? De Hollywood. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era este joven, en esa época joven, que apareció en una de las películas Transformers, la primera creo que fue. Este actor, Shia LaBeouf, gracias por el dato. Ileana es la que siempre me salva de estos datos, especialmente de Hollywood, que yo no tengo la menor idea de quiénes son. Pero este señor Shia LaBeouf era un completo anti-Trump. Desde antes que Trump fuera electo, desde el momento en que Trump anunció su candidatura, mucha gente de los medios y especialmente de Hollywood también, ¿no?, comenzaron a despotricar contra Trump. Por alguna extraña razón tenían el síndrome de locura Trump, ¿no?, el Trump Derangement Syndrome, como le llaman en inglés. Y este señor Shia LaBeouf comenzó a hacer una campaña en contra de Trump. Se grababa él mismo en la calle gritando, no nos dividirá, no nos dividirá. Y luego creo que puso una bandera en algún sitio y los anónimos de 4chan encontraron dónde estaba su bandera. Él fue y la escondió en otro lugar y los anónimos de Chan la volvieron a encontrar, de 4chan, la volvieron a encontrar, la volvieron a tirar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la gente que entra a esos foros son gente que, sin conocerse, anónimos de verdad, no los infiltrados, porque también hay infiltrados, ¿no?, del gobierno, etcétera, sin conocerse, comparten información y datos y logran identificar ciertas verdades. Y es más, logran identificar incluso hasta algunos lugares geográficos específicos, como la banderita que puso Shia LaBeouf escondida. La escondió creo que como 3 o 4 veces y todas las veces se la encontraron y se la robaron. Así que ese tipo de gente es la que frecuenta esos foros. Ahora, nosotros no vamos a los foros porque de vez en cuando yo los visito, la verdad, solamente para ver qué hay, para hurgar un poco. No participo, pero sí leo. Pero es un poco difícil de leer, de digamos, navegar, ¿no? Y más difícil aún de publicar mensajes, ¿no? Solamente hay que tener tiempo para aprender a usarlo, etcétera, etcétera. Así que lo más fácil es ir a uno de esestos sitios agregadores, ¿no? Ya saben, qalerts.app, qagg.news, o en todo caso pueden ir a divulgaciontotal.com/q. Y a ver, ¿qué más? Sergio dice, ¿dónde va uno vamos todos, lo mejor está por venir, confiemos en el plan. Fallen dice, ¿ha habido momentos donde Q haya mencionado algún suceso que termine cumpliéndose? Me parece que una vez dio indicios sobre una legislación o acuerdo que terminó sucediendo. Bueno, sí, varias cosas, ¿no? Varias cosas ocurrieron con respecto a Q que se cumplieron. Por ejemplo, el hecho de que en algún momento mencionó que iban a liberar al general Flynn e incluso lo llegó a predecir con exactitud cuando en una de las publicaciones dijo done in 30, o sea que hecho en 30 días, como que se iba a hacer en 30 días, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? También hubo varias pruebas, digamos, que la gente le pidió a Q y que se llegaron a cumplir. En el sentido de que, por ejemplo,
claro, como en una oportunidad, por ejemplo, le pidieron a Donald Trump que dijera tippy top, como una prueba de que de verdad Trump estaba conectado con la gente de Q. Y era marzo, si mal no recuerdo, del año 2018, no estoy seguro, creo que era 2018. Y en el mensaje de Easter, o lo que se conoce en castellano como Semana Santa, Trump mencionó la palabra tip top y después dijo, a veces se le llama tippy top. Y luego que Trump mencionó eso durante su mensaje de Semana Santa en la Casa Blanca, Q publicó un mensaje que decía, ¿lo vieron? Fue pedido por alguien, obviamente, ¿no? En el foro, en ese momento 4chan creo que era. Y hace tiempo había un sitio web que lamentablemente ya no está disponible, que se llamaba qproofs.com. Lo que estamos viendo en pantalla es ese sitio web, pero archivado. Parece que la persona que lo mantenía, obviamente, ya no pudo seguir pagándolo, ¿no? Pagando el alojamiento. Entonces, lo único que ha quedado es el archivo en archive.org. Así que si alguien lo quiere ver, vamos a dejar el link al sitio web archivado. Este sitio web tiene muchas de esas pruebas que supuestamente confirman que lo que Trump publicaba tenía conexión con lo de Q, y hay muchas publicaciones de Trump que aparentemente fueron o predichas o tenían conexión con algo que Q publicó. Este sitio web fue muy interesante, lamentablemente no lo han podido continuar alojando en ningún sitio. Y continuando con las preguntas, los mensajes, comentarios, dice José, ¿hay señales o guiños de Q actualmente? No, no hay ninguna publicación nueva de Q. Martín dice, yo creo que la operación de Q fue lanzada por los propietarios de las palomitas. Puede ser, ¿no? Para vender bastante. Podría ser también. Luego Jorge dice, a la pregunta de si Q era una operación para distraer, Jorge dice, a la gente, entre comillas, entendamos por la gente la masa, no le hace falta ninguna PSYOP para ser incapaz de luchar, dice. Ya es incapaz de luchar. Durante mucho tiempo se ha conseguido una masa amorfa, sin criterio, sin armas, sin un etcétera de cosas que la hacen débil, maleable e hipnotizada. Q es real, no es una PSYOP. Q, entre otras cosas más importantes, es la fase de mostrar a todos aquellos que estén dispuestos a entender qué y quiénes forman parte del mundo que nos ha esclavizado, robado, engañado, matado, etcétera, etcétera. Q es la fase a la gente no puedes decírselo, has de mostrárselo. Q no empezó anteayer ni hace 8 años, empezó mucho antes. Y sí, hay mucha gente que piensa exactamente eso, ¿no? Que esta operación no empezó en el 2017, sino décadas atrás, ¿no? Pareciera, pues, ¿no? Que Ronald Reagan, por ejemplo, habría tenido buena intención, buena voluntad, pero, como se acordarán ustedes, ¿no? También quisieron matarlo. La diferencia es que a él no le cayó el balazo. El balazo, si mal no recuerdo, no sé, creo que no le cayó un balazo a Ronald Reagan. Sí, le cayó a su secretario de prensa, Brady, ¿no? James Brady, y lamentablemente quedó pues postrado en una silla de ruedas. Ronald Reagan se salvó por un pelito, literal, ¿no? Pero James Brady se quedó pues paralítico, creo, como dice Eliana, y por eso la sala de prensa de la Casa Blanca lleva el nombre Brady, ¿no? La sala de prensa Brady.
Y es más, ¿no? Es muy posible que todo esto haya empezado incluso desde el momento en que asesinaron a John F. Kennedy. Puede ser, ¿no? Lo que sí, aquí hay una parte de lo que dice Jorge que digamos que puedo diferir. Dice, Q es real, no es una PSYOP. Yo pienso que Q sí fue PSYOP. La palabra PSYOP no quiere decir que sea algo falso. PSYOP viene a significar operación psicológica. Y la operación psicológica es una táctica, una estrategia que es una herramienta. Puede ser usada para el bien como puede ser usada para el mal. En el caso de Q o la gente de Q lo usaron para el bien, para hacer que la gente tome acción, que despierte, que investigue, que razone, con preguntas, ¿no? Con el estilo socrático de preguntar a la gente. No decirles las cosas, sino que la gente se haga preguntas y que se responda la gente misma esas preguntas investigando. El ejemplo más simple de PSYOP lo vemos todos los días en las propagandas que vemos en la televisión, ¿no? Por ejemplo, una campaña de marketing de Coca-Cola es una PSYOP, literal, porque lo que están intentando es convencerte de que compres el producto. Así que las PSYOPs pueden usarse pues para engañar a la gente para el mal, o pueden usarse para digamos sobrepasar la censura y tratar de hacer que la gente investigue, que fue lo que hizo Q. Michelle dice, hola, ¿dónde puedo ver las publicaciones? Hoy en Canadá tenemos Radio Quebec, Alexis Cosset en Rumble, el mejor analista geopolítico seguido por millones, se los recomiendo. Y bueno, Michelle, como les decía, ¿no? Pueden ver las publicaciones en qalerts.app, qagg.news y también divulgaciontotal.com/Q. Segmet dice, para mi percepción, Q nos dio una magistral y avanzada, debe ser avanzada información, para que los más conscientes pudiéramos saber de qué va estos momentos presentes. Este grupo, entre comillas, se basa en la filosofía de El arte de la guerra de Sun Tzu, cosa que ha quedado bien demostrada a mi visión. No tengo ninguna pregunta, pues es difícil obtener respuestas debido a su clandestinidad por el momento. Gracias siempre, Feriliana, por vuestra intención e información. María Torres dice, Q no está publicando hoy en día. Estaba respondiendo a dónde se pueden encontrar las publicaciones, ¿no? Sí, Q no está publicando, pero los mensajes están publicados y la gente puede ir a verlos en los sitios que ya hemos compartido. Gabriel Pineda dice, aquí puedes ver los mensajes que publicó Q, y también pone otro URL, que es qalerts.net. qalerts.net nos lleva al mismo sitio de qalerts.app. Son dos URLs que apuntan al mismo sitio web. Luego Akumama dice, Q tiene un plan que comenzaron a divulgar con gotas de preguntas. Sí, aquí le está respondiendo a que tenían la máquina del tiempo, que Q tenía la máquina del tiempo, por eso podía predecir cosas, ¿no? Bueno, como dijimos, no podemos asegurar si la tenía o no, o si usaban visores remotos o no, pero de que tenían información de inteligencia e información judicial, sobre todo también, pues la tenían, ¿no? Porque ellos ya sabían de todos los crímenes cometidos por la gente que estuvo involucrada con Russiagate y con intentar sacar a Trump del poder. Teresa dice, ¿no será que estamos viendo una película en parte de lo que ya sucedió? En una gota o un mensaje de Q se dijo, cuando todo empezó, 2020, ya todo había acabado. Mira, no recuerdo ese mensaje. Confío en que todo esté provocado para llevarnos a buen puerto sin guerras civiles y demás, despertando poco a poco. Exactamente, ¿no? Eso es lo que a mi parecer está ocurriendo.
estamos en la fase de exposición y cada vez más se expone toda la corrupción del globalismo, empezando con los globalistas y los corruptos de los Estados Unidos, pero seguramente seguirá el resto del planeta. Roxana Águila dice, con toda la información que nos ha brindado, y también tengo un gran mapa de Q donde explica muy bien quién es Q. Q es Donald Trump y un ejército de militares de alto rango a través de memes y comunicados. La información llegó al mundo a través de los soldados digitales. Exactamente, ¿no? Los soldados digitales éramos todos los que estábamos en esos momentos compartiendo lo que Q decía, ¿no? Ustedes y nosotros que vivimos eso en tiempo real, era lo que Q llamaba los soldados digitales. Q creó, continúa, un gran movimiento generando a millones de personas divulgando la verdad. Objetivos: cazar a los pedófilos, detener el tráfico de órganos y de personas. Inteligencia militar de alto rango creada para eliminar a la CIA, a la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Gracias infinitas a divulgación que nos ha mantenido y sostenido con los códigos, gotas de Q, etcétera. Qué gran misión revelar al mundo lo que estaba por venir. Sombreros blancos trabajando para liberar al planeta de los malvados y controladores. En lo personal, ha sido lo más fascinante y emocionante a seguir, dice, seguir a Q. Existe un gran plan de los muchachos buenos y es tan inspirador que salvará a la humanidad. Gracias infinitas por divulgar la verdad a través de Q. Y sí, bueno, ¿no? Nosotros que hemos vivido el momento en tiempo real de las publicaciones de Q, efectivamente era emocionante, ¿no? Seguir los mensajes día a día y luego comprobar que lo que decían era cierto o que lo que pronosticaban se iba cumpliendo. Y muchas de esas cosas hasta hoy se siguen cumpliendo, especialmente, repito, todo lo que tiene que ver con Russiagate, ¿no? Eso. Adriana Sandoval dice, tienes en tus manos la verdad clasificada, estamos en guerra y el enemigo está aterrorizado. ¿Lo sabes? Parece que es un mensaje de Q que está compartiendo. Todo lo que Q nos advirtió se está cumpliendo, dice. Agustín Piri dice, en su opinión, ¿el grupo de inteligencia Q son seres de luz que saben utilizar Looking Glass? Y no creo. Creo que es algo más terrenal. Como decía, ¿no? Debe ser una mezcla de militares con 3 civiles, pero en total menos de 10, que tenían bastante acceso a información de inteligencia e información judicial. Eva dice, a la pregunta de ¿es una operación para distraer a la gente? Dice, a mi parecer esta es la mejor pregunta, ojalá la hayan respondido. Y bueno, sí, ya está respondida. Michael dice, ¿tiene la operación Q relación con extraterrestres? No creo. Todo lo que Q hizo era en realidad asuntos bien terrestres, ¿no? Que en realidad tendríamos que resolverlos nosotros por nosotros mismos, ¿no? El principio de no intervención que supuestamente tienen los extraterrestres les impediría involucrarse de esa manera, al menos directamente. No sé si algunos de los globalistas sean más bien, como dicen en inglés, proxies o intermediarios de algunos extraterrestres malvados, ¿no? Pero no, el grupo Q efectivamente eran terrestres. Vamos a ver si encuentro el mensaje. Así es, este es el mensaje, ¿no? El 2222 del 19 de septiembre del 2018. Ese día hubo una ronda de preguntas y respuestas también con los anónimos y alguien le preguntó, ¿estamos solos? Y luego dijo, Roswell. Y la respuesta de Q fue no, es decir, no estamos solos. Y luego dijo, la más alta clasificación. Considera lo vasto del espacio. Es decir, la gente de Q que tiene la supuesta más alta autorización de seguridad
al menos para el público, sabe que no estamos solos y sabe que todos estos temas son súper clasificados. Más que nada pienso yo por el hecho de la energía, ¿no? Las fuentes de energía, las fuentes de propulsión, etc. Y María Torres al final, al comentario de Teresa que dice, ¿no será que estamos viendo una película en parte? María dice, lo que tengo claro es que este plan estaba preparado hace mucho tiempo y que el momento de volver a llevarlo a cabo fue cuando Trump entró por primera vez en la Casa Blanca. Ahora tenemos que seguir vibrando alto y despertar a la mayor cantidad, supongo que quiso decir, ¿no? Cantidad de gente posible. La luz vencerá a la oscuridad. Y sí, con este mensaje tan positivo de María, yo creo que ya nos vamos despidiendo. Ya es justamente una hora que he estado respondiendo los mensajes de ustedes en Telegram y también en YouTube. Muchas gracias por su atención. Ya saben, estos son los 3 sitios web donde pueden seguir consultando los mensajes de Q que no se están publicando, no hay ninguno nuevo, son los viejos, pero siempre es bueno tenerlos como referencia. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces y cambio y fuera.